Ha llegado el momento de presentarte el espacio La Vida de... Y lo vamos a hacer con una pequeña reflexión, un pequeño estudio sobre unos pasajes que encontramos en el libro de Marcos. Jesús calma la tempestad. En las últimas semanas nos estamos adentrando en el libro de Marcos. Hoy lo hacemos en el capítulo 4, versos del 35 al 41. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ondeó al mar. «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Una tormenta en el mar es algo impresionante, pero hay tormentas que azotan la vida de nuestras vidas. Hay tormentas que pueden azotar nuestra vida de tal manera que pensamos que nos podemos hundir. En este día vamos a tratar varios puntos. El trasfondo. Un punto importante: ¿están los discípulos listos para perecer? La paz del Señor, la gran pregunta a Jesús, la respuesta divina y la pregunta para todos. El mar de Galilea es uno de los 3 lagos que desembocan en el río Jordán, también conocido como el mar de Tiberíades, como dice Juan capítulo 6 verso 1, y lago de Genesaret, como dice Lucas capítulo 5 verso 1. El lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que podían sorprender y aterraban a cualquiera. Pero en esta historia encontramos que nuestro Salvador, que el Señor Jesús, no solamente tenía autoridad para sanar los cuerpos de los enfermos y resucitar a muertos, sino que toda la naturaleza estaba sujeta a él. Esto prueba que Cristo es el Señor de la naturaleza. Cuando comparamos las narraciones de los evangelios, por ejemplo Mateo, Marcos y Lucas, casi siempre encontramos que la narración de Marcos es más breve que la de Mateo y Lucas. Pero en esta narración podemos notar que Marcos nos ha dejado más detalles que los otros evangelios. Eso ha llevado a que muchos eruditos digan que Marcos recibió este relato directamente de su mentor, el apóstol Pedro, quien fue un testigo ocular de lo ocurrido aquella noche en ese bote sacudido por la tormenta. Ese es el trasfondo de la historia. El segundo punto: los discípulos estaban listos para perecer. La tormenta estaba azotando con tanta fuerza que el barco comenzaba a hundirse. Hay 2 cosas que tenemos que ver en cuanto a la tormenta. La primera es la tormenta que azotaba fuera del barco. O sea, las circunstancias habían cambiado y todo parecía que iba a perecer. El viento de la adversidad azota de diferentes maneras. Tal vez no estemos en el mar de en medio de una tormenta, pero es muy probable que tormentas de problemas y de adversidad pues nos puedan atacar. Los negocios pueden fallarte, la gente puede quedar desempleada, la enfermedad puede llegar a tu vida, puede llegar incluso la enfermedad a uno de tus seres queridos, incluso la muerte. La muerte viene a destruir. Todas son circunstancias que han azotado al ser humano por todos los siglos. La segunda son olas dentro del barco. Y eso es más difícil, eso es más complicado. Noten que un barco en el mar puede aguantar una tormenta, pero cuando el mar entra en el barco, la esperanza se puede fugar. Podemos usar el ejemplo de cuando el pecado y la iniquidad invaden el alma, invaden nuestro cuerpo. Toda esperanza de seguridad es cortado. Pero en medio de la tormenta, fuera del barco, dentro del barco, está la paz de nuestro Señor. El Señor Jesús estaba cansado y se había quedado dormido.
Eso nos muestra que nuestro Salvador era 100% Dios y por ciento hombre también. Como hombre, experimentó el cansancio físico. Por ejemplo, el relato de la mujer samaritana, cuando se sentó al pozo porque estaba cansado. Aquí también, Jesús dormía. Hay dos cosas que debemos observar en cuanto a esta paz de nuestro Señor. Y son claros ejemplos para nuestra vida. El hecho de que el Señor Jesús estuviera dormido en medio de una tormenta tan fuerte sugiere para nosotros confianza total en Dios. Es muy claro que Jesucristo es Dios y el ejemplo es para que nosotros tengamos confianza en Él. El Salmo capítulo 3 verso 5 dice: yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Y luego encontramos en Proverbios capítulo 3 verso 24 otro versículo interesante: al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Se puede notar también que el hecho de que Jesucristo durmiera tranquilo en medio de la tormenta nos muestra una conciencia tranquila. Pero como ya hemos mencionado, nuestro Señor Jesús es Dios, así que el ejemplo va dirigido a todos nosotros. Aquí llega la pregunta de Jesús, la pregunta, mejor dicho, a Jesús. Marcos capítulo 4, verso 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron, diciendo: «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». El relato de Mateo capítulo 8, versículo 25 dice: «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». El relato de Lucas capítulo 8, verso 24 dice: «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Eso nos demuestra que todos gritaban a la misma vez. El miedo se había apoderado de ellos, sin poner atención a lo más obvio, y es que ellos tenían al mismo Hijo de Dios durmiendo entre ellos. Así nosotros, en medio de la tormenta, debemos recordar lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, que dice: «Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Aquí llega la respuesta de Jesús, la respuesta divina. Marcos capítulo 4 verso 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo completamente quedó tranquilo. Aquí está la majestad del Señor, la majestad de Jesús. Él ordena al viento y a la tormenta y hay una calma instantánea. Para nosotros hay tres enseñanzas clave en estos versículos. Él no solamente remueve lo que causa el problema, sino que también remueve el efecto del problema. El segundo es que no solamente salva de la ira de Dios, sino que también del poder del pecado. Y el tercero es, según la respuesta de nuestro Señor a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Sus discípulos habían visto algunos milagros, pero todavía no tenían suficiente confianza en Jesús. ¿Cómo se iban a ahogar si Él estaba en medio de ellos? Seguramente que nuestro Señor les quería decir que la fe no es solamente asentir o algo que uno dice que cree, sino que fe es confiar incluso en una persona. En este caso, era el mismo Hijo de Dios, y eso es en realidad lo que es la fe. Así que está bien claro que la verdadera fe confía en Dios de todo corazón, y eso aún en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Aquí llega la pregunta para todos. El asombro de los discípulos al ver el gran milagro que el Señor Jesús obró sobre la propia naturaleza nos muestra un Dios capaz de librar a los suyos no solamente de peligros comunes, sino del poder del pecado, del poder que esclaviza a toda persona, ese pecado que a ti y a mí nos tiene atado. Recordar que la paga del pecado es muerte, lo dice Romanos capítulo 8 versos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la tormenta del pecado, la cual azota a todo ser humano, solamente se puede resolver por medio de la obra del Señor Jesús. Aquí llega la pregunta: ¿he recibido al Señor Jesús como Salvador en mi vida? Esa es la pregunta que te hago en esta tarde. ¿He recibido al Señor Jesús como Salvador en mi vida? Recuerda también que existen las tormentas de adversidad que nos atacan a todos y demandan que pongamos toda nuestra confianza en el autor de nuestra salvación. Confiar en Jesús, el Hijo de Dios. En medio de la tormenta, yo confío en Jesús.
Radio Solidaria, una radio comprometida.